Buenas tardes para todos y todas. En Medellín vamos bien. Para disfrutar de manera segura este encuentro, recuerden utilizar el tapabocas cubriendo nariz y boca y estarnos desinfectando las manos. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras, con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo. Queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos en este espacio libros bufeados, jugar y prestar videojuegos en las bibliotecas. ¿Deberían los videojuegos y otros formatos alternativos hacer parte de las colecciones de las bibliotecas? Está empezando a suceder y es urgente que la ola crezca. Conversan Alejandro Alzate, Angie Vallejo y Emanuel Flores. Modera Alexander Herrera. Angie Vallejo es profesional en estudios literarios de la UPB y estudiante de la maestría en estética de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como mediadora de lectura en el sistema de bibliotecas públicas en Medellín, apoyando las diversas estrategias y actividades para el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad. Dirige junto con otros mediadores el grupo Bibliogamers del Parque Biblioteca León de Grave La Ladera, en el cual se exploran diversas narrativas transmedia con un componente fuerte de videojuegos. Alejandro Alzate es estudiante de Mediatécnica en Auxiliar en Desarrollo de Software y participante del grupo Bibliogamers del Parque Biblioteca León de Grave La Ladera desde hace 3 años. Gamer apasionado por los videojuegos con miras a realizar estudios en el campo de las artes para la creación audiovisual. Emanuel Flores Larrea, fascinado por los universos mágicos y llenos de fantasía. Emanuel Flores creció sumergiéndose en el mundo de los libros, películas y videojuegos, donde comenzó a crear sus propios personajes, otorgándoles personalidades e historias propias, tomándoles tanto aprecio donde el único paso posible por seguir era escribir sobre ellos y sus aventuras. En ese momento su imaginación se desborda, comenzando a ver dragones en el cielo, brujas en los techos, magos en las calles, princesas luchando contra bárbaros y un sinfín de historias que requerían ser contadas. Así es como llega la primera entrega de la saga El Ritual. Creció en Colombia, donde las montañas y la naturaleza ayudan a Emanuel a seguir creando historias llenas de magia. Alexander Herrera es comunicador social con estudios en apreciación cinematográfica y evolución histórica del cine de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM de México. Actualmente trabaja como mediador digital del proyecto de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Pública Piloto. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, buenas tardes. ¿Ya? Gracias por estar hoy con nosotros en nuestro tercer día de fiesta del libro acá en el Salón La Piloto. Hoy tenemos esta charla que es de libros bufeados, pensarnos un poco desde las bibliotecas otros formatos y bueno, hablar un poco de los videojuegos, si es necesario tenerlos. Creo que es importante mencionar, como hacer un recorderis o un viaje por lo que ha iniciado el mundo de los videojuegos. Todos sabemos que cuando en 1972 Atari, que era la primera empresa, empieza como a generar las primeras exploraciones con un jueguito muy sencillo que se llamaba Pin, ¿cierto? Que era un iconito que viajaba a otro con un palito. Y luego, ya en el mundo de esa relación de hombre-pantalla, teclado-pantalla, sabíamos que con el Space Invaders es el que en 1978 comienza a darle pues ese mundo al mundo del videojuego. Lo crea un japonés, comienza una nueva relación con el desarrollo tecnológico, llamémoslo así. Era una maquinita cuando había que echarle una moneda de 100 yen
Y bueno, y esto comienza a dar todo un giro hasta los 80, que entramos en el mundo del arcade, donde ya está el tema de la consola cercana con Nintendo. En el 90 ya arranca mucho más el tema de la Sony con la PlayStation, y el mundo del videojuego comienza a tener otra transformación, ¿cierto? Salir más allá del entretenimiento, y eso es lo que hoy nos traen acá. Yo creo que entonces, para iniciar, a Angie, a Alejandro y a Emanuel, agradecerles el espacio por estar hoy con nosotros, y quiero hacerle la primera pregunta para los tres. ¿Cuál fue su primer acercamiento a los videojuegos? ¿Dónde fue? ¿Cómo surgió? ¿Y cuál fue ese vínculo que tuvieron con él? Bueno, en mi caso, hace muchos años mi papá llegó a la casa con creo que era un Super Nintendo. Y empiezo yo a jugar, a soplar, como decías ahora, esos cartuchos que no leía la consola. Y empiezo a jugar y a jugar y a jugar y a jugar, pero siempre tuve como la necesidad de algo más. Es decir, yo podía jugar, se acababa el juego, pero sentía como que necesitaba más. ¿Qué pasa después? ¿Y qué sigue? ¿Y qué pasó con este personaje? ¿Y con este personaje secundario? ¿Qué pasa con estos? Entonces ahí es donde empiezo yo como al inicio creando nada más las historias en mi cabeza, imaginándome qué pudo haber pasado con esos personajes. A medida que fui creciendo, lo fui empezando como a plasmar en el papel, pero ese fue como los acercamientos iniciales que yo tuve. Empecé a jugar tantas cosas, se acababa, pero necesitaba más, necesitaba como esa segunda parte que eventualmente se iba a acabar, pues porque el juego iba a parar en algún momento. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Uy, no. Yo creo, no, por ahí 5 o 6 años, de pronto un poquito más, no recuerdo, pero desde muy pequeñito jugando bastante. Alejo, Angie, o Alejo, cualquiera de los dos, ese acercamiento que tienen a los videojuegos. Bueno, yo también, en mi historia con los videojuegos, empieza con una consola también de cartuchos que creo que le habían dado a uno de mis primitos, y me acuerdo que llegué y habían un montón de niños ahí alrededor viendo que estaba jugando. Y llego yo y veo y estaba jugando Digimon. Y luego ya mi papá empieza a adquirir consolas. Me acuerdo sobre todo de la Play 1. La Play 1 fue como ya mi enlace más directo a la hora de empezar a jugar. Porque mi papá llegaba del trabajo a jugar juegos como Dino Crisis, Silent Hill, Resident Evil. Y yo, mis pasatiempos después de llegar del colegio era yo llegar a ver a mi papá jugar. Yo me sentaba al lado de él y yo le ayudaba en Silent Hill, dice, con los acertijos. Y yo era con una libretica. Y entonces yo anotaba como las pistas. Me acuerdo mucho del primer acertijo, que era un poema para descifrar las teclas que había que tocar en un piano en Silent Hill 1. Y entonces yo intentaba resolverlos con él. A veces lo lograba, a veces no. Pero entonces así empezó yo a tener esa curiosidad y ese amor por los videojuegos. Hasta que ya cuando mi papá no estaba, mi hermano me decía como yo quiero ver jugar, juegue usted que es la más grande. Y entonces yo ya cogía el control y trataba de jugar. Y como sobre todo me encantaban los juegos de terror, claro, me asustaba tremendo porque cuando me salían los monstruos y todo eso y no sabía qué hacer, pero igual lo intentaba. Y Alejo. Mi acercamiento fue mi padre tenía una sala de consolas, la administraba y todo eso. Yo mantenía ahí pegado con Play 1, Play 2, Crash, Mario, God of War, este tipo de juegos. Fue mi padre también el que me adentró mucho a este universo, por así decirlo, porque al mundo cuando llegaron las computadoras, él también se adentró mucho a eso y me adentró a mí también. Entonces así empezó todo. Listo. Ahí, escuchándolos un poco, Angie y Emanuel, ya entrándonos un poco en el mundo de lo que ustedes hacen, ¿cierto? Angie desde la promoción de lectura, Emanuel desde la escritura y Alejo desde usuario bibliogamer. ¿Cuál ha sido ese aporte que ha tenido los videojuegos para la escritura, para la promoción de lectura, y a vos como usuario de bibliotecas, qué fue lo que te llamó a estar dentro de un grupo de bibliogamers? Si querés nos devolvemos. Me llamó a mí porque encontraba personas que les gustaba lo mismo que yo. Y nos encontrábamos, hablábamos de los juegos, jugábamos, etcétera. Entonces es muy divertido, interactivo y así. Y en muchos juegos se enseñan también. Entonces es por eso. Angie. Yo
empecé a involucrarme con la promoción de la lectura a través de videojuegos cuando hacia el 2019 diseñé un proyecto en esta convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura de la Biblioteca Nacional que se llamaba Taller de Ciberliteratura. Y entonces yo quería generar un espacio dentro de la biblioteca que me tocara, que terminó siendo una biblioteca en Boyacá, en el que exploráramos formatos menos tradicionales para la lectura, porque nosotros estamos súper acostumbrados a que la lectura es como igual a libros, igual a letras, pero yo desde mi carrera también, ya previamente, yo venía muy interesada en toda la propuesta narrativa, estética, artística y cultural que hay detrás de los videojuegos. Entonces, en este taller de ciberliteratura, una de las unidades que planteé era de videojuegos. Inicialmente lo que hice fue una parte muy expositiva, pues primero como haciendo también como todo el contexto alrededor de la historia de los videojuegos, de su importancia. Luego me acuerdo que armé un pequeño setup con computador y pantalla para dejar a los participantes jugar, y ya a partir de esa experiencia entonces empezaba a conversar con ellos como qué veían en esos videojuegos, de la historia, les contaba además lo que yo sabía. Me acuerdo que les mostré tanto como lo deportivo como lo artístico, es decir, les mostré un juego que es considerado, o bueno, era considerado un eSports, porque ya no más, que era Heroes of the Storm, porque no les quería mostrar el LOL, lo siento, chicos. Pero entonces les mostré ese lado deportivo, y luego para un lado más estético y artístico, ya sí les mostré, creo que les mostré una novela gráfica a lo tipo Detroit Become Human, aunque no me acuerdo si fue Until Dawn o Life is Strange, uno de esos les mostré a los chicos. Y luego, ya cuando entro a trabajar en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín el año pasado, pues me topo con que en la biblioteca a la que llegué había un grupo que se llamaba Bibliogamers. Y entonces, como yo era la friki del parche, pues dijeron: usted encárguese de ese grupo. Y llegué ya a trabajar con los chicos. Ellos ya llevaban un proceso previo porque el grupo había sido fundado anteriormente por otro mediador de la biblioteca. Ellos trabajan bajo lo que ya denominaban lecturas hipermedia, y habían empezado con League of Legends y World of Warcraft. Esos eran los juegos que ellos trataban. Yo entré el año pasado, pues tocó la pandemia y virtualmente pues muy difíciles las cosas, pero este año ya cogimos fuerza, y la propuesta que yo traje para trabajar con ellos fue: vamos a ver videojuegos que tienen universos transmedia. Y hasta el momento hemos visto Halo, Mortal Kombat, y ya empezamos con Resident Evil. Ahí cuando mencionas la selección de los juegos, Halo, Mortal Kombat, el otro, ¿cuál es cuál es la característica o cuál es el requisito para seleccionar este juego sí, este juego no? Con estos en específico que trabajo con los chicos de Bibliogamers, las narrativas transmedia básicamente son historias que se cuentan a través de múltiples y diferentes formatos, y que se expanden constantemente, y que en ese proceso de expansión tienen un papel decisivo los fans o los grupos de consumidores, prosumidores y demás. Y entonces tenemos los videojuegos que, digamos, solamente es el juego, como por ejemplo mencioné Until Dawn, Man of Medan, sí, como estos, así que solo es el juego, ¿sí o no? Pero los que son narrativas transmedia tienen un universo construido que se expande del juego a otros formatos. Entonces, por ejemplo, Mortal Kombat. Mortal Kombat tiene películas animadas y live action, tiene cómics. Ese no tiene novelas, pero por ejemplo Resident Evil sí tiene novelas. Tiene también producción por parte de fans, es decir, hay fanfiction, hay cortometrajes también producidos por fans. Hay un entramado de producción alrededor de todos estos juegos que complementa el universo narrativo de los videojuegos, que proponen los videojuegos, lo va expandiendo, lo va reinterpretando, lo va adaptando. Entonces, por ese lado es el criterio de selección. Que eso no significa que los videojuegos que no son transmedia son malos, al contrario, simplemente son formas multimediáticas distintas de presentar los contenidos. Ahí agrego lo que mencionas, Angie, que hay muchos videojuegos, estilo por ejemplo Call of Duty, el mismo Desert Storm, que han sido videojuegos utilizados por muchas desarrolladoras con un asunto político.
ustedes bien saben, por ejemplo, Tormenta del Desierto en 1990, que fue una invasión de Estados Unidos a Kuwait, terminó siendo un videojuego de Tom Clancy, y ahorita con la segunda invasión de Estados Unidos a Irak desarrollan Desert Storm 2, ¿cierto? Donde uno es el personaje, donde a uno te dan la misión de ser el, el soldado gringo que vamos a cambiar el mundo, hay que ir a liberar, y tiene una carga ahí de memoria política importante, y que no solamente está ese, también lo tenemos ahora con el Call of Duty, que termina siendo, representando pues esa fuerza militar, y donde a uno tiene el papel como de salvar el mundo. Hay otro que me encanta también, que tiene una visión histórica bellísimo, que es el Desembarco de Normandía, un videojuego, la verdad, los gráficos, uno llega está entrando a la playa y siente uno como los disparos en primera persona, y uno es como, Dios mío, esto no me lo alcanzo a imaginar estando ahí. Emanuel, vos desde la escritura, vos que sos el escritor, ¿para qué te ha servido el videojuego a ser hoy este escritor? ¿Para qué no me ha servido, diría yo? O el mejor. Yo creo que yo tengo un libro publicado y escrito gracias a los videojuegos. Me encanta que allí haya mencionado la parte de la transmedia, porque también no puedo evitar, pues tampoco, sí o no, debo de mencionarla. Porque a pesar de que por allá en el 2005-2006 yo no conocía el término de la transmedia, fue la misma transmedia lo que me hizo querer seguir expandiendo las historias que yo vivía en los videojuegos. Yo empecé a jugar un juego en el 2005-2006, se llama Guild Wars, no sé si de pronto conozcan Guild Wars. Obviamente el 2 posiblemente sí, el 1 no sé si de pronto lo hayan jugado, pero yo empiezo a crear esos personajes en Guild Wars, y veo que listo, me pasé el juego, lo que les dije ahora, pero yo tenía ese personaje ahí personalizado, lo tenía, pero yo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa después? Y yo me compré estos juegos originales y traían un librito por dentro. Cuando yo me pongo a leer ese libro me doy cuenta de que hay más información que a mí no me cuentan en el videojuego. Entonces empiezo yo a leer y yo digo, uy, es que esto va antes de lo que yo estaba jugando. Entonces ahí empiezo, o sea, como que se me hace agua la boca y yo digo, es que yo puedo hacer esto también. Empecé a hacerlo mal, pésimo, unos escritos horribles, pues, yo todo chiquito, pero yo sentía que estaba, obviamente yo no le decía que estaba expandiendo narrativamente el universo transmedial, yo simplemente decía que estaba inventando cosas, pero entonces empiezo con esa misma idea de transmedia, que yo no sabía que era transmedia, empiezo a crear gracias a que estos videojuegos, mal que bien se les acababa la historia, pero entonces yo podía como empezar a seguir expandiendo transmediáticamente el universo. Y eso mismo empecé a hacer con un montón. Entonces muchas veces, listo, salía una nueva expansión, salía un DLC o algo, yo lo jugaba, pero era como más emocionado por saber qué podía llegar a crear con eso que yo estaba consumiendo. Entonces, digamos que esos videojuegos, Guild Wars específicamente, fue lo que me trajo a mí como al mundo de la escritura, y luego a medida que voy creciendo y me voy encontrando con términos e investigo y todo eso, me encuentro con lo de la transmedia. Y de hecho mi libro, El Ritual, a pesar de que nada más está publicado el libro, yo creé todo un universo transmediático alrededor de él. Hay un montón de textos que tengo por ahí que expanden narrativamente diferentes cosas, diferentes partes del universo. Incluso pensé en un videojuego que tengo ahí como sobre planos, pues. Entonces de esa manera yo creo que tuve ese acercamiento, y los videojuegos me han nutrido. De hecho muchas veces pasaba que me quedaba sin inspiración, yo llegaba como al momento de escribir y yo decía, no sé qué hacer, ¿no? Y entraba a jugar, a veces simplemente como caminar. Guild Wars saben que tiene pues eventos al azar, eventos random que suceden, entonces algo tan simple como un evento que sucede en un videojuego, a uno, o en mi caso, pues me podía llevar como a una idea diferente, una idea loca, una mazmorra, un calabozo. Uno llega a un calabozo y ahí ve una reja cerrada que jamás en la vida se abre, pero entonces, ¿qué hay detrás? O sea, sí, y esos pequeños detalles de uno detenerse en mitad del videojuego y uno decir, bueno, ¿qué hay detrás de esa puerta? O este NPC que yo ayudé, ¿quién es? ¿Cómo es la vida de este personaje? Y eso uno empieza como a coger esas cositas y empieza a crear y a crear y a crear y a crear, y cuando menos pensé tenía un montón de cosas escritas, un montón.
Y así fue que fui descubriendo, o descubrí más bien la pasión por escribir, la pasión por crear, y me empecé a consumir más y más videojuegos ya con esa mentalidad. Incluso League of Legends, que a pesar de que pues sabemos como que es entrar a la partida y chao, uno como que en la mera inspiración de los personajes, de los diálogos, de las skins que sacan, uno puede tomar muchas ideas. Y así, de hecho, gracias a una de las skins de LOL, que me gustó tanto el diseño del personaje, creo uno de los, por no decir que el personaje favorito mío de mi libro, surge a raíz de una skin de LOL. Entonces no solo es el hecho de consumir una historia y ya, sino de coger esos videojuegos como una herramienta para uno nutrir el arte que uno esté creando. Bien, Alejo, contanos un poquito de tu experiencia en el mundo del bibliogamer en el parque. O sea, cómo te acercas, qué has aprendido, quizás eso ha influido que hoy estés estudiando lo que estás estudiando, con tus compañeros en el colegio, con el barrio. Contanos esa relación como del videojuego en tu formación y esa relación que tiene el videojuego aprendido en la biblioteca como para ese asunto social, con tus amigos, con tu familia alrededor. Yo empecé en Videogamers gracias a un amigo del colegio. Yo llegaba nuevo al colegio, no sabía nada, me comencé a hablar con él de videojuegos y así, me invitó a Videogamers y ahí desde ahí sigo. Entonces hemos hablado de muchos juegos, hemos jugado, algunos se han enojado porque, por ejemplo, en WoW vamos a un jefe, nos estamos preparando para atacarlo y uno lo ataca sin querer y nos caga todo. Entonces es muy divertido también tener compañeros con quien compartir esta pasión, por así decirlo. Y también me inspira a hacerlo, a estudiar lo que voy a estudiar, ya que ¿Qué estudias? me estoy estudiando desarrollo y voy a estudiar diseño para comenzar a intentar crear videojuegos. Lo que quiero es crear videojuegos, sí, crear mi pasión, hacer el videojuego como yo quiero que sea, ¿sí me entiendes? Me ayuda mucho también a encontrar esta pasión también, de guiarme por estos caminos también, de coger referencias, de cómo se hace, cómo no se hace y así. Yo creo que es importante mencionar a lo que dice Alejo, que desde el 2013 con el CREA Digital creo que se ha abierto otras posibilidades en el país para el desarrollo de videojuegos. Hoy nomás podemos sentirnos un poco, no muy poco, sentirnos muy orgullosos con el desarrollo que hicieron con Crystales, creo que la conocen ustedes, este desarrollo que se hace en Santander de un videojuego que no solamente está en una sola consola, arrancó en el PC, ya tiene Xbox y es una historia maravillosa en el tema del tiempo, ¿cierto? Inspirado en esos paisajes de Santander, de esa meseta, pues, de ese antiplano, ¿cierto? Y creo que el tema de ir incursionando en otros desarrollos, ¿cierto? De ver un poquito más allá del videojuego, que es la siguiente pregunta, que cuando nos reuníamos preguntábamos, ¿qué hacer cuando te dicen, ahí está usted sentado con esos jueguitos y ya, como lo mencionaba Angie? ¿Qué hay detrás de ese mundo de los videojuegos? ¿Qué podemos contar a la gente? ¿Qué hay más atrás? ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Qué es lo que los apasiona? Bueno, empiezo yo entonces. Pues yo creo que como se ha visto con estas experiencias un poco transmediáticas, que son las que más fácil lo sacan a relucir, detrás de todo videojuego hay un universo narrativo y artístico que tiene niveles estéticos tanto por su representación visual como por la historia, la trama que cuenta, la manera en que la cuenta, los diálogos de los personajes, la manera como nos vamos enterando de las historias, ya sea a través de los cuadros de misiones, de manuscritos encontrados dentro del juego, de esos diferentes elementos que van enriqueciendo la experiencia que uno tiene. E inclusive en la misma experiencia de jugar, esa experiencia de inmersión en sí representa, según yo, una experiencia estética muy diferente y a la vez muy rica en comparación con la experiencia estética que podemos obtener de un libro, una pintura. Porque hemos visto a lo largo de la historia del arte, que especialmente con las vanguardias, que muchos de estos artistas intentaban realizar una propuesta que involucrara más al espectador. Por ejemplo, con las performances, que se me ocurre sobre todo
las que hacía esta artista, me acuerdo, se me fue el nombre, pero en la que se dejaba hacer lo que quisiera la gente con ella, que le podían hacer lo que quisieran en el cuerpo. En fin, ese tipo de experiencias proponían una interacción con el espectador que fuera un poquito más allá del consumo pasivo, del consumo privado. Ahora con los videojuegos tenemos la posibilidad de tener una experiencia inmersiva e interactiva que no nos deje solamente en el rol de consumidor pasivo que ve cómo se va desarrollando la historia, sino que nosotros tenemos la potestad de darle forma a esa historia, que se hace mucho más patente, especialmente en estos juegos en los que la elección que uno tome hace que la historia se desenvuelva de una o de otra manera, como las novelas gráficas, etcétera. Pero que igual está presente en todo tipo de videojuegos en la medida en que según uno lo va experimentando, según uno lo va jugando, el juego es y el juego se hace. Esa es la manera en que yo lo veo, y ya pues incluso yo que soy como tan lectora de literatura en general, la mera historia también, la trama, la narrativa, de por sí puede ser analizada, puede ser interpretada de la misma manera que analizamos, interpretamos una historia de un libro cualquiera. Que sí, la presentación es diferente, pero la riqueza de una narrativa, de un libro, en comparación con un videojuego, no tiene por qué ser ninguna superior a la otra. De hecho, el videojuego puede competirle a muchos libros en riqueza narrativa. Emanuel. Estoy completamente de acuerdo contigo y lo digo también como escritor porque alguna vez conocí un profesor de guión que él decía que el guión más nuevo que tenían que empezar a dar era guión para videojuegos. Porque es muy diferente yo estar viendo una película de terror y que el actor haga algo a yo tener que estar tomando las decisiones. No sé si de pronto alguien ha jugado Phasmophobia. No sé si te gusta, como me dijiste, Sí, sí. o sea, uno empieza a jugar Phasmophobia y uno empieza y uno dice, yo no entro, no entro. O sea, entonces, ese tipo de cosas, esa interactividad nos lo permiten los videojuegos. Una película, a pesar de que pues, me gusta pues, el cine y todo eso, no nos permite eso. O al menos no a ese nivel. Entonces, yo creo que hay que empezar como a dejar de ver al videojuego como decíamos, como ese jueguito, porque detrás de todo un videojuego hay una construcción enorme de arte, o sea, hay concept art, hay guionistas, hay animadores, y hablando de animación, hay un video en YouTube que muestra las animaciones como respiran los personajes de Overwatch. La mera respiración de los personajes de Overwatch muestra cómo es la personalidad de cada personaje. Por ejemplo, Junkrat, que es como más loquito, como todo estallado, cuando uno se queda quieto y él se empieza a mover, la respiración del arma, él es como todo ansioso, como constantemente. Mientras que cuando vemos la respiración de Widowmaker, es completamente quieta, o sea, porque es una sniper con muchos años de experiencia. Y asimismo, el mero hecho de cuando ellos recargan el arma, Junkrat, por ejemplo, con toda su personalidad le pega un golpe al arma y le mete otras cosas y eso vuela cosas. Todo eso o sea, fue pensado, ¿sí? La persona que lo estaba animando, la persona que le dio la personalidad al personaje, dijo, bueno, esta persona no puede recargar un arma igual, esta persona no respira igual. Junkrat sabemos que tiene una pata De palo. de palo. Cuando él camina, en la animación se siente cuando él está cojeando sobre la pata de palo. Entonces son esos pequeños detalles que quizás cuando uno entra a jugar uno no se da cuenta, pero hay un mundo de detalles detrás de todo eso. Y me parece que es algo supremamente valioso que tenemos que detenernos a mirar porque hay mucha arte detrás de un videojuego, hay mucho trabajo y como tú dices, no hay que ponerlos como a uno sobre el otro porque es que realmente también son arte, también hay muchas cosas detrás de ellos. Sí, creo que esa teoría de la sustitución de un medio por otro, pues creo que está un poco cada día más obsoleto. Yo creo que hay usuarios que se acercan a muchos formatos y es dependiendo de esas necesidades o lo que a mí me interese, me voy acercando. Vos mencionabas algo importante, el tema del juego, de ver a veces el juego como no algo serio, ¿cierto? Como algo que no nos aporta conocimiento o quizás no es algo tan profundo como la lectura del libro tradicional.
¿cierto? Creo que también es una necesidad de ir conversando y que uno ve, pues por ejemplo, que es la primera manera que aprendemos es a través del juego, ¿cierto? De ese Homo Ludens que explora, si uno ve a los niños jugar, juega con todas, pues como con toda esa vitalidad. Vos lo puedes decir, Alejo, que cuando jugás los Legend, pues yo no quiero perder, yo lo hago con toda la seriedad, yo me voy pensando cómo resolver un acertijo y cómo voy involucrando esto y cómo voy asociando unas habilidades con otras. Alejo, contanos vos a esa pregunta que hacía, o sea, ¿qué vos ves más allá o qué te interesa a vos ver más allá de detrás de los videojuegos? Como dicen Angie y Manuel, los videojuegos son un mundo, son un universo muy extenso. Cuando hablamos de inmersivo, estamos hablando de conectar con el juego. Muchas veces estás jugando y te conectas con los personajes. Digamos, por ejemplo, el juego de Ori es muy simple. Es un plataformas que tiene un arte muy bonito y una historia muy profunda que muchos conectan con el personaje de Ori y se conectan con la historia que es triste, melancólica y a la vida a veces no, porque tiene un final muy pasivo, por así decirlo. Los videojuegos son una manera de entender una historia muy clara. En vez de solo leerla, la estás viendo, la estás viviendo, por así decirlo, porque tú eres el que toma las decisiones. Muchas veces es muy difícil algunos juegos, porque las mecánicas, etcétera, pero igual es divertido enojarse, tirar todo en la mesa porque te mató un jefe, porque te estabas a un poquito de matarlo y acabaste de rendido, y cambiar de juego. Y es eso, cambiar de juego, cambiar de historia, para refrescar un poquito y volver a intentarlo de nuevo. Ahí lo que mencionas, pues una condición muy humana, ¿cierto? Mostrar todo ese deseo que uno lo tiene con cualquier formato de entender y pues vincularse con la historia. Yo creo que la historia sigue siendo potente, cualquier formato que sea. Quiero preguntarles, con el título que tiene la charla de hoy, ¿por qué los videojuegos tienen que estar en una biblioteca? Angie desde la promoción de lectura, Emanuel como escritor y Alejo como un desarrollador de videojuegos. ¿Por qué los videojuegos tienen que estar en una biblioteca o deben de estar en una biblioteca? Entendiendo que ya, por ejemplo, asociaciones en España, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, desde el 2020 hacia acá ha venido generando una preservación digital de muchos videojuegos, ¿cierto? Para contar la historia de España, ese patrimonio como digital español. Y hay asociaciones en Estados Unidos, en Reino Unido, hasta en la misma Argentina, de asociaciones de desarrolladores de videojuegos que han buscado las bibliotecas para ir como buscando esa alternativa de otras posibilidades. Entonces, si hoy en Medellín tuviéramos que pensar en esa vinculación fuerte y alta de todas las bibliotecas, ¿por qué los videojuegos en las bibliotecas? Si quieres arrancar, Alejo. Yo diría que los videojuegos en las bibliotecas porque como un libro y ahora que se han videos también videos y películas, un lugar más accesible. Muchas personas pueden tomar parte de ellos, verlos, jugarlos, experimentar esta experiencia, por así decirlo, y como te digo, es algo más fácil de entrar al mundo, por así decirlo, es más accesible. Y también hace parte de las artes. Son historias también, entonces también pueden entrar en el campo de la historia, de la psicología, etcétera, porque hay juegos que se tratan de eso. Por ejemplo, Hellblade trata de es muy psicológico, porque trata de la esquizofrenia, de la aventura de una mujer que se vuelve esquizofrénica, matando monstruos que en realidad eran hombres, etcétera. Entonces se pueden tratar muchos campos. Bueno, hay que considerar que la biblioteca tiene múltiples funciones. La biblioteca tiene una función de democratización del conocimiento, tiene función de acceso a la información, tiene función de fomentar hábitos de lectura, pero también tiene la función de conservar el patrimonio y de darle a las personas las posibilidades de experimentar la cultura de una manera, de nuevo, democrática. Los videojuegos ya hacen parte de la cultura. Si las bibliotecas nos proporcionan acceso a libros, nos proporcionan acceso a material audiovisual y nos proporcionan actividades para fomentar hábitos de lectura, actividades para aprender
a acceder de manera adecuada a la información, ¿por qué no habrían de proporcionarnos el acceso a los videojuegos como una parte de la cultura, como unos elementos que también nos proporcionan conocimiento e información y educación también, ¿por qué no? En ese sentido, la pregunta del por qué, al mirar uno el manifiesto de la UNESCO, al mirar uno como los objetivos misionales de las bibliotecas, pareciera casi natural, casi obvia. Para mí es mucho más interesante el cómo lo haríamos, sobre todo por nuestro contexto particular, por los diferentes desafíos que tienen las bibliotecas dentro de la ciudad, por sí, como la manera como adaptaríamos eso que ha hecho, por ejemplo, España y que también lo han hecho algunas bibliotecas de Estados Unidos aquí en Colombia. Es que inclusive, o sea, las bibliotecas ya están proporcionando un cierto acceso a videojuegos. Están proporcionando actividades, existen actividades como Bibliogamers en el Parque Biblioteca León de Grave La Ladera, existen actividades como Nautilus en el Parque Biblioteca San Cristóbal y así existen muchas otras en las diferentes bibliotecas de la ciudad. Es muy gracioso porque, por ejemplo, nosotros tenemos clubes de lectura y claro, tenemos los libros, tenemos el material para proporcionarle a la gente que asiste al club de lectura, pero tenemos clubes de videojuegos y ay, entonces ahí entra el lío, que no, que nada más se puede LOL porque es el único juego libre y transmedia, y entonces le toca a uno rebuscarse la manera, poner uno sus propias cosas personales, sus propias consolas, sus propios computadores. Entonces, el mero hecho de poder ya tener las colecciones facilitaría que estas actividades que de por sí ya han enriquecido tanto las bibliotecas, que han atraído usuarios, que han formado un público, puedan seguir mejorando y se les proporcione ahora ese material, ese acceso a los videojuegos con el que antes no contaban. Yo creo que no puedo estar más de acuerdo otra vez contigo. O sea, porque, por ejemplo, una vez hablaba con Lisette, una moderadora de la Biblioteca Pública de San Cristóbal. Ella estaba haciendo una lectura sobre cuentos como de terror y algo así. Y ella me comentó que estaban trabajando el Wendigo. Y yo le dije, hay un juego que se llama Until Dawn que tiene el Yo lo Wendigo. recomendé en el mapa de lecturas expandidas de ese club. Y entonces ella me dijo, uy, qué bacano, que no sé qué, ¿cómo hacemos? Ahí quedó la cosa. Porque no había un acceso. Yo le dije, es que, ¿cómo hacemos para llevar un Play 4, para llevar el juego que tenga como acceso a diferentes memorias? No hay, ¿sí? Y era una manera muy bacana de poder explorar el Wendigo, que era lo que estaban explorando pues ellos. Entonces ese acceso hace mucha falta. Ahora, por lo mismo que decíamos ahora, el arte que hay detrás de los videojuegos es demasiado grande. Los videojuegos ya están acá, hacen parte de la cultura. Ellos llegaron y se van a quedar, o sea, eso no es como que una moda pasajera. Ahorita yo mencionaba sobre la cantidad de cosas que hay detrás de los videojuegos y uno se queda corto. O sea, por ejemplo, el trabajo que hay detrás de un diseño de vestuario de un videojuego. Esa es la cosa más inmersiva. O sea, uno ve una cosa mal vestida en otra cosa que no tenga nada que ver y uno dice, ¿qué pasó acá? Pues, si no me dan un contexto, no es verosímil. No les creo que me están contando. Entonces, me parece que los videojuegos son una gran herramienta de referentes, como referentes, ¿sí? Por ejemplo, a mí me parece que la gente que trabaja detrás de Genshin Impact con el diseño de vestuario, o sea, yo no sé esa gente de dónde se saca esas ideas, pero me parece que lo hacen muy bien. Y a la hora de escribir un personaje, de crearlo, cuando yo me enfrento a darle la personalidad a la ropa, o sea, eso es otra cosa que uno dice, uy, acá hay un trabajo grande, un trabajo serio. Además mezcla pues un montón de artes alrededor, ¿cierto? Exactamente. El diseño gráfico, el diseño de modas, la música. Exactamente. Por ejemplo, la música. O sea, yo creo que podemos decir un montón de videojuegos donde la música, o sea, quítele la música y uno queda como, Sí. y entonces, ¿sí? Entonces, la música es otra cosa que yo me veo muchas veces cuando quiero como compartir algo sobre
sobre la música o sobre un videojuego específico y no tengo como las herramientas para mostrar, precisamente porque a pesar de que están en nuestra cultura, todavía no es abrazado como parte de ella por muchas personas. Sí, es que para muchos los videojuegos son simplemente entretenimiento y ocio. Y no lo son, no son solamente esos, pero aunque lo fueran, no entiendo cuál sería el problema. ¿Por qué? Porque el entretenimiento y el ocio son una parte fundamental de nuestra vida. O sea, nosotros no podemos vivir sin tener ese momento en que podamos esparcirnos libremente, sin tener que constreñirnos a pensar profundamente o ¿cierto? Como a tener una conexión consciente más elaborada con lo que estamos haciendo o viendo, no necesariamente. Y las bibliotecas también son un espacio para eso, también son un espacio para el ocio, porque a mí se me hace muy gracioso muchas veces esa comparación con los libros, considerando que para muchas personas también los libros son mero entretenimiento y ocio. Y eso no tiene por qué estar mal, cada uno es libre de decidir cómo consume las cosas que consume. Y en ese sentido, las bibliotecas, como espacio para el entretenimiento y el ocio, también podrían proporcionar esas colecciones de videojuegos. Muchos niños llegan a la ladera, por ejemplo, queriendo jugar el Roblox, pero los computadores están ya viejos, malos y no les coge bien. Y a uno les da pesar porque, claro, el niño venía aquí en busca de entretenimiento y ocio y no lo logró encontrar, no se logró satisfacer esa necesidad. Y nosotros como bibliotecas buscamos eso, satisfacer esas diferentes necesidades de los usuarios. Que eso que mencionas es algo particular, como si aprender y entretener no fueran algo juntos, ¿cierto? O si lo que entretiene fuera algo muy banal y muy light, ¿cierto? Como si no fuera una profundidad, si yo no pudiera a partir de ahí como construir, sacar unas reflexiones. Creo que eso es importante lo que lo mencionan. Si tuviéramos la posibilidad de construir un espacio, ¿cierto? En una biblioteca, ¿cómo se lo imaginan? De videojuegos, o sea, ¿qué espacio se lo imaginarían? ¿Cómo se lo imaginarían? ¿Cuáles serían esos primeros videojuegos que se tendrían que hacer? ¿Qué quisieran encontrar ahí? No sé, Alejo, Manuel, Angie. Uy, yo creo que hay mucho, o sea, yo no sabría ni siquiera por dónde empezar. Es decir, qué rico tener acceso a consolas, a una biblioteca específica pues como de videojuegos y que haya diferentes tipos de géneros porque... ¿Qué tipo de géneros, por ejemplo? O sea, como que habría que, el juego de rol es fundamental, el RPG, no, ahí es importante que todos los juegos sean de mundo abierto, que yo me pueda conectar con el otro. ¿Cómo qué te imaginas? O sea, soñemos un poquito acá y pensemos qué tipo como de contenidos puede tener. Yo creo que yo tengo que meter los juegos de rol. O sea, pues eso es completamente fundamental. Porque no porque los demás no tengan cosas para explorar, sino que yo siento que el juego de rol no solo, o sea, te permite asumir el rol, claro, de un personaje y en algunos casos hasta crearlo, personalizarlo, darle vida propia a algo que uno tenga en la cabeza y eso le permite a uno dar rienda suelta a muchas más cosas. Pero así como eso, por ejemplo, juegos con excelentes bandas sonoras, o sea, o con excelentes modos de fotografía. Como ¿cómo es que no recuerdo ese juego? Pero hay muchos videojuegos que tienen modos de fotografía muy tesos y he conocido a algunas personas que les encanta la fotografía, que incluso quieren como explorar los videojuegos por medio de la fotografía específicamente. Pues no sé si estás pensando, pues yo lo conozco uno que es el Pokémon Snap, que se convirtió en un juego completo de fotógrafos profesionales de cómo capturar los Pokémon a través solo de la fotografía, ¿cierto? Arranca en el Nintendo 64, pero ahora con el Nintendo Switch se ha vuelto una cosa mundial, ¿cierto? De hecho, hoy hay gente y fotógrafos que están haciendo torneos a nivel internacional donde compiten por la mejor fotografía y hay empresas que terminan pagándole esas fotografías de esos Pokémon y cada vez va teniendo pues en ese asunto del avatar, de ir creciendo el nivel, ¿cierto? De ir subiendo el nivel y va adquiriendo mucho más. Entonces ahí, no sé si estabas pensando en eso, pero mencionémoslo como esa posibilidad que tiene. ¿Vas a agregar algo más? No, pues sí puedo agregar como muchas cosas, pero no sé qué quieren. Yo me lo imagino, por ejemplo, como una sala de maquinitas. Yo creo que muchos hemos ido alguna vez a una sala de maquinitas, que tiene el Play 4, que tiene el Xbox y que te ofrece los diferentes juegos, ¿sí o no? Me imagino un espacio así porque primero siento que debe tener su propio espacio,
¿Por qué? Porque obviamente no puede convivir con la biblioteca como tal. Uno va a jugar y uno se pone a gritar, se pone a hablar, o sea, reacciona emocionalmente a lo que está pasando. Entonces va a interrumpir a la gente que está leyendo, maluco también, ¿sí o no? Entonces, primero tiene que tener su propio espacio. Segundo, ahí yo creo que entra también una decisión personal de presupuesto por parte de las bibliotecas, pero ¿vamos a remitirnos a solo consolas o vamos a remitirnos a consolas y computadores o digamos solo a computadores gamers con emuladores y con Steam, Epic Games, con todos los juegos, ¿sí o no? Que eso es otro lío, hacer una alianza con Epic Games o Steam para de alguna manera poder prestar videojuegos. Me lo imagino así. Me imagino una colección nutrida en todos los sentidos, o sea, MMORPG, RPG, juegos de acción, juegos de aventura, fantasía, terror, survival horror, novelas gráficas, novelas interactivas. Me imagino hasta incluso con videojuegos educativos de esos malucos que sacan a veces, que son tan aburridores, pero que quizá alguna institución quiera llegar a utilizar con sus estudiantes. E incluso me imagino, así como la colección de la Biblioteca de Literatura tiene una parte que es la colección local, que haya una colección local de videojuegos para empezar a promover esos pequeños proyectos que se van haciendo desde la comuna, la ciudad, el departamento y el país, ¿sí o no? Porque sería súper bacano también como tener una sesión patrimonial en ese sentido. Ahora bien, hay diferentes retos, por ejemplo, el reto de las generaciones con las consolas, pues ahí entrar a decidir si vamos a tratar de adquirirnos como si fuéramos unos coleccionistas el Nintendo original, pues complejo, ¿sí o no? Sí, sí, ya eso pues entrarían muchas decisiones presupuestales. También otro reto, por ejemplo, a la hora de tener una colección de videojuegos sería una colección de referencia, nada más sería esa colección de videojuegos o sería también una colección de préstamo. ¿Qué quiere decir de referencia? Referencias son nada más los que se consultan dentro de la biblioteca, dentro de sala. Porque si es de préstamo, vaya usted preste uno de esos juegos de 120 y pico mil pesos a ver si lo devuelven. Pues seamos sinceros, en nuestro país todavía no tenemos mucho esa cultura y si se desaparecen libros, pues con más razón se van a desaparecer videojuegos. Hay que ser realistas, pues. Entonces, en ese sentido, si sería una colección de referencia o solo para préstamo. O incluso si fuera para préstamo, podría ser solo virtual. Por ejemplo, no sé, de alguna manera habla la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura con la división latinoamericana de Steam y se generan una alianza súper bacana para el préstamo de videojuegos. Ahí soñando, pues, en altos niveles, sí. Esa sería como una de las cositas interesantes también a la hora de pensar esa colección. Ahora bien, ¿cuántas disponibilidad de tiempo se daría para jugar? Porque no es lo mismo jugarse una partida de la FIFA que jugarse una novela gráfica, pues que tiene una historia, por ejemplo, no sé, como Detroit Become Human, que tiene como 18 horas de juego. O sea, es muy distinto, ¿sí o no? Y se habrían incluso secciones, como nada más, esta sección es de juegos cooperativos, esta sección es para juegos que son de single player, de solo un jugador. O sea, podría ser manera, ¿sí o no? Habría que pensarse como esa distribución del espacio. Y también, por ejemplo, si vamos a ofertar la FIFA, ¿cómo hacemos para que eso no esté lleno solamente de jugando la FIFA? Porque también es muy complicado. Y obviamente es un espacio que necesita mediación. ¿Mediación en qué sentido? Mediación con grupos como Bibliogamers, por ejemplo, para fomentar puentes entre los videojuegos, los libros, las películas, eso por un lado, pero también para fomentar un consumo más activo y profundo, interesante, más enriquecido con los videojuegos. O sea, que la gente también tenga la posibilidad de, ve, vos que estás jugando tanto al Mortal Kombat, ¿no te gustaría conocer todo el universo que hay detrás de aquí? Y vamos a explorar las películas, etcétera, etcétera, ¿sí o no? O sea, como ese tipo de cositas. Esas son algunas de las que se me ocurren. Hay muchos desafíos a la hora de pensar en una colección. No sé qué videos o qué videojuegos educativos has explorado, pero por ejemplo hay uno que hace poquito salió, es el primer videojuego feminista del país, que se llama Mundo Verdes. Es la historia de muchas mujeres en el país, en las comunidades alejadas de la ciudad, y donde a ellas las ponen, pues cuentan su relato a través de un avatar. Me ha parecido bellísimo. Y en España hay una experiencia también muy bonita entre la Sony y varias escuelas, donde PlayStation se reunió con las escuelas para contarle todo lo que sufren los niños cuando tienen que emigrar de Siria. Y hay una escena muy fuerte que es
que es como la montaña de los chalecos, así se le conoce, donde los niños, pues, uno en el videojuego va y hay unas reflexiones muy bonitas que hacen los niños de entender que hay otros tipos de realidades, son tipos educativos chéveres, pero también sé que hay unos que han salido, pues, a lo bien que no aguanta. Alejo, ¿qué te soñás? O sea, ya lo Emanuel, Angie, ¿vos qué te soñás? O sea, vos que estás estudiando y estás trabajando y soñás, ¿qué servicios podría tener una biblioteca pensada en el mundo gamer? Como dijo Angie, Steam es muy una plataforma donde venden videojuegos, la cual tiene una opción de préstamo de videojuegos. Tú le prestas tu biblioteca a otra persona y esa persona puede jugarlos sin haberlos comprado. Y también las salas de videojuegos. Yo fomentaría más juegos multijugador, ya que es un punto de reunión, una biblioteca. Entonces, para fomentar el diálogo, ¿cierto? El unirse con otras personas, hablar, charlar, enojarse entre ellos y así una experiencia bastante agradable. También sería muy difícil lo de las consolas porque son caras, la verdad, pero sería chévere porque hay muchos juegos, demasiados, que muchos son buenos, malos, intermedios, etcétera. Porque, por ejemplo, pueden hacer un convenio con un creador de videojuegos pequeño, que lance su juego en una biblioteca y que así se vaya a ser conocido. Y así, más o menos. No sé si de pronto haya preguntas del público, alguien quiere preguntar o hacer una apreciación. ¿Tú? Pégate un poquito más el micrófono. ¿Qué opinan del Team Fortress 2? ¿Qué opinan del Team Fortress 2? Por 3-2. No. Yo tampoco. No. No lo hemos No, jugado. no lo hemos jugado. Entonces no A vos, podemos si juzgar. No podemos juzgarte. O sea, si quieres nos puedes dar como un poquito de referencia, pero no lo hemos jugado. Cuéntanos tú un poquito de qué se trata y por qué te gusta. No. Team Fortress 2 es un juego como Overwatch, pero antes de Overwatch, con 9 clases, distintos cosméticos y con una historia detrás, como animaciones, cómics y eso. Ese juego tiene también como unos personajes, hay uno que es un médico, y cierto que sí, ya sé cuál es, no lo he jugado, no puedo hablar mucho respecto al juego, pero yo creo que pienso del juego, me parece que tú mencionaste que fue primero que Overwatch, ¿no? Overwatch fue primero antes que Overwatch. Sí, me parece que ese tipo de juegos dan un paso muy grande y abren a lo que es Overwatch, ahora Overwatch 2, y me parece que gracias a eso tenemos muchos juegos hoy en día, porque pues no he jugado Valorant, no sé qué tan diferente sea a Overwatch, pero gracias a ese tipo de juegos se abren un mundo de posibilidades y es lo único que yo podría como decir, porque no podemos llegar como a los topes, a los juegos más jugados si no tenemos estas otras bases, pero de lo que yo conozco por encima, pues a mí me parece que es chévere porque pues hay diferentes, lo que decíamos ahora, pues yo siento que cuando uno tiene diferentes opciones para uno poder jugar, uno se conecta mucho más fácil. Si a mí me encasillan solo con un personaje, quizás a muchas personas puede que les guste, pero quizás un gran público va a decir, no me siento tan identificado. Y este tipo de juegos nos permite ese tipo de cosas. O sea, al que le gusta hacer el médico, le gusta hacer el soporte, se va a ir de una por ese rol. Entonces eso me parece que es lo que yo rescataría principalmente de eso, que nos dan esas opciones. Le quisiera preguntar, creo que a Angie, yo no sé si Alejo también estuvo en ese proceso, en un parque biblioteca conectaron el proceso de jugar Halo, si nos pueden contar también qué es para los que no lo conocemos muy bien, con reflexiones sobre la ciencia, pues cómo se puede aprender más de ciencia del universo que tiene que ver este juego y que nos propone, y terminaron haciendo como visitas al planetario o a otros espacios, pues si quieren contar un poco de eso. Sí, fuimos nosotros. Desde Halo Gamers, el primer juego que vimos este año fue Halo. Y entonces, con mis compañeros, siempre nos hemos pensado que
como para finalizar cada sección, cada módulo de exploración de un juego, debemos hacerlo de una manera bien bacana, con actividades un poco más prácticas. Entonces nosotros desde el principio consideramos que una de las maneras de abordar los videojuegos en términos de expansión es también expandirlos en términos de, ya sea de conocimientos que los fundamentan, o en términos, es que no les quiero hacer spoiler de lo que va a pasar con Mortal Kombat, pero por eso no lo puedo decir. Pero, pues sí, como esas prácticas que puede haber alrededor de los juegos. Entonces, en el caso de Halo fue con la ciencia, con lo científico, porque por ejemplo, el tema del plasma, eso lo mencionaba mucho David, que es el otro compañero que maneja, uno de los otros compañeros que maneja el grupo conmigo, él les explicaba mucho a los chicos que el plasma, en la manera como funciona en Halo, tiene una fundamentación científica detrás, pues, del plasma como ese otro estado de la materia. Y entonces, para ahondar un poco más en todas esas bases científicas que igual de por sí son como comunes a muchas producciones de ciencia ficción, decidimos aliarnos con el planetario y realizar una visita ya guiada y pues explorar como todos esos temas del universo, la posibilidad de vida en otros planetas que están presentes en Halo de una manera ya ficcionalizada, ¿sí o no? Como construcción de universo de ciencia ficción. Y pues de ahí salió el videito que contaba la experiencia. Cuéntenles usted. Halo es un FPS, que creo que se llama, de batalla contra una raza alienígena que viene a atacar la Tierra. Esta raza se llama el Covenant. Razas. Y razas. Es un pacto, por así decirlo, como se dice en español, un pacto entre varias razas que quieren el gran viaje que se tiene con tecnología de una civilización anterior. El tema de Halo es proteger la Tierra y evitar que ellos hagan el viaje, porque si lo hacen, eliminarían todo el universo. El trabajo del personaje principal, el jefe maestro, es detenerlos, como el héroe de todo, como siempre. Sí, y ese personaje hace parte de un grupo élite de super soldados que fue creado específicamente para esa labor como de protección de la Tierra, que se llaman los Spartans. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la conversación hasta ahora. Angie, tú y yo compartimos alma mater, entonces por eso es que esta conversación me es tan grata. Yo, pues, desde los estudios literarios he querido hacer muchos estudios académicos de los videojuegos como literatura, y pues esta pregunta va para todos. Me gustaría saber, en su opinión, qué pensarían que hace falta para que los videojuegos sean tomados más seriamente por la academia como medio artístico o como medio de manifestación literaria. La academia es un lugar muy abstracto, la verdad. O sea, depende de la academia, ¿sí o no? Porque igual uno se pone a buscar en las bases de datos de revistas científicas y hay revistas ya de otros países, especialmente del mundo anglosajón, ya dedicadas justamente a una crítica, reseña, comentario, interpretación, investigación académica de los diferentes tipos de videojuegos. A veces lo hacen por géneros, a veces lo hacen en relación a un videojuego específico. Ahora bien, la academia en Colombia. No sé si has pensado hacer un proyecto de videojuegos dentro de la carrera, y si es eso, te comprendo, porque yo vi vivir a un compañero los mismos obstáculos al respecto. Yo siento que en Latinoamérica nos hace falta más presión, es eso. O sea, si nosotros de manera personal, incluso como de manera casi freelance, en nuestro tiempo libre, nos ponemos a investigar alrededor de videojuegos, a crear artículos y a empezar a mandarlos a revistas científicas, yo creo que el mero hecho de ya empezar uno como dar ese primer paso de hacer la investigación y hacer el producto académico ya o sea, es fundamental para empezar a generar un campito, es como ir abriendo un tunelcito para que vean, primero, que hay producción alrededor de ese tema, y segundo, que ya entonces se empiecen luego a crear revistas especializadas, incluso eso se puede hacer por misma iniciativa estudiantil, a través de grupos de investigación, etcétera. Y nosotros, como desde los estudios literarios, la verdad toca incluso apuntarle y aliarse con las carreras y los lugares de investigación que sí están como enfocados más hacia los videojuegos.
como la de diseño en entretenimiento digital, y en EAFIT, que tienen pues toda la maestría en transmedia y también, ¿cómo se llama la EAFIT de videojuegos? Sí, la de diseño interactivo, en ese sentido es como la manera que yo lo veo. Yo me enfrenté cuando estuve en UPB, me enfrenté a un problema. Yo estaba estudiando allá estudios literarios y yo quería orientar todo como lo que yo hacía, mis textos, mis escritos, como por ese lado. Y lastimosamente me encontré con varios maestros que decían, una vez hice un ensayo, teníamos que hacer un ensayo sobre un personaje ficticio. Yo hice un ensayo sobre un personaje que admiro mucho, que se llama Air, es de Guild Wars. Yo me leí los libros y ella pues me encantó. Yo hice un ensayo, lo entregué y él me lo calificó, le gustó, o sea, saqué buena nota. Y me dijo, muy chévere y todo, pero qué rico que no fuera de videojuegos, sino como de películas o de libros. Y yo como, bueno, chao. Pues, o sea, es un poco triste porque es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar y nos vamos a seguir enfrentando. Me parece que no, o sea, nosotros como amantes de los videojuegos, la manera en la que tenemos que empezar a incluir un poco más los videojuegos en nuestra cultura es, a pesar de chocarnos con estas cosas, seguir haciéndolo. Es decir, por ejemplo, ahorita que cómo nos imaginamos en las bibliotecas y todo eso, la parte de las actividades como lo es Bibliogamers o Nautilus, crear más espacios así, o incluso en los espacios ya creados, en los mismos clubes de lectura, ¿por qué no proponer un libro que sea transmediático, pero, o sea, de un videojuego? ¿Sí? O sea, ¿cuántos libros no hay basado, pues, que expanden un videojuego? ¿Sí? Entonces, una persona se ve atraída por la lectura. Usemos la transmedia para meter los videojuegos, para que vean que por medio de los videojuegos hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Sí? Alguien es atraído a la biblioteca por la música o por la animación, listo, usemos los videojuegos, o la transmedia, perdón, para llevarlos a los videojuegos y decirles, miren que es que acá, en este mundo de los videojuegos, hay un montón de cosas que pueden ser exploradas. ¿Sí? Si alguien está buscando, como decíamos ahora, no sé por qué se me viene tanto a la cabeza, alguien que llegue a la biblioteca buscando diseño de vestuario o algo por el estilo, llevémoslos también a mostrarles, miren, es que los videojuegos, miren estas personas, y cuando uno se sienta a mirar, ahí dice quién los dibujó, quién los diseñó, y entonces de esa manera empezamos a meter un poquito más los videojuegos en nuestra cultura, así mismo con concept art, con música, con un montón de cosas. Usar estos sistemas de las bibliotecas, estas actividades, y empezar a dirigir un poco la gente a que vean, miren, los videojuegos están acá, tienen esto, esa es una realidad que... Sí, entonces diría yo que esa sería una... Y nos vamos a encontrar con ese tipo de profesores que yo me encontré mucho y va a seguir pasando, pero eso no puede ser un obstáculo, porque obstáculos siempre van a haber, ¿sí o no? Entonces diría yo, pues... Yo agregaría ahí una cosita, es no quedarse en ese que no le gusta, sino que seguir insistiendo en esa resistencia y poder trayendo a esos públicos que sí le interesa, ¿cierto? O sea, y seguir sensibilizando acerca de lo que es el videojuego en el tema de las artes alrededor de lo narrativo, de lo estético, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en una clase de narrativas transmedia que me invitan a dar, utilizo Zelda para hablar de música, para hablar de arte, y la primera pregunta que uno les hace es, ¿les gustan los videojuegos? En absoluto. ¿Ustedes creen que en los videojuegos se puede aprender música? Dicen que no, pero luego vamos a la práctica, vamos a la acción, y ahí sí, ¿cierto? Entonces uno ve, por ejemplo, se lo recomiendo, que le gusta la música de orquesta, de sinfónica, ¿cierto? Lo último que hacen en Japón con el mundo de Zelda, de Breath of the Wild, o sea, Dios mío, yo una vez lo puse en unos músicos y son una cosa maravillosa. Entonces yo creo que es seguir, insistir, resistir y no quedarse en, es que no, sigamos diciendo, creo que seguir haciendo estos encuentros de Bibliogamer, ¿cierto? De encuentro alrededor de lo que nos apasiona, ir abriendo camino, hermano, que no es fácil, pero ahí va. Por allá la última pregunta. Hola, ¿cómo están? Yo tengo una pequeña apreciación también desde mi punto de vista y una pregunta. Por ejemplo, cuando mencionaban ahorita que las bibliotecas son un sitio de accesibilidad, uno piensa en accesibilidad de diversidad, pero yo pienso también como en economía, por decirlo así. La adquisición de un libro implica una inversión económica importante, así como los videojuegos también implican una adquisición bastante mayor incluso.
Yo vengo de un municipio, como muchas personas de aquí quizás, donde los avances tecnológicos llegaban con 20 años de atraso. E incluso así era muy difícil acceder a los videojuegos, había que ir a salas, había que ir a cafés internet, por decirlo así. Y ahora, 20 años después, todavía se sigue viendo, a pesar de que el mercado móvil ha aumentado, de que hay más comunicación pues por internet, pero sigue siendo complicado conseguir un videojuego, una consola nueva, que son llamativos. Ahora, donde me dejan las historias pues, de juegos clásicos que son importantes, que son relevantes en la historia del videojuego, que son muy buenas y son incluso más difíciles de entrar a ellas. Entonces, por ejemplo, un reto, pues preguntaría yo por el reto que sería de hacer llamar la atención a esos videojuegos clásicos, hacerlos ganar terreno con los modernos y sobre todo el tema del lenguaje, porque muchos de esos videojuegos nunca se llegaron a doblar, por ejemplo, quedaron en inglés. Entonces también ese reto de cómo afrontarían llevar ese a las nuevas generaciones o al público. Angie. Respecto a la primera apreciación que diste, totalmente. Por ejemplo, la biblioteca donde yo estoy, la mayoría de la población dentro de esa comuna no tiene acceso a internet, o sea, más de la mitad de la población. De por sí ahí hay una barrera. Ahora bien, la biblioteca les proporciona la posibilidad de tener acceso a internet. Muchos, como tú, por ejemplo, que lo viviste en el municipio donde vienes, no tienen acceso a videojuegos tampoco. Entonces, ahí me parece que hay una justificación súper valiosa a la hora de justificar por qué sería necesario que las bibliotecas tuvieran una colección de videojuegos. Incluso esa parte de la comparación con el ahorro me recordó mucho al estudio de valor que se hizo recientemente en las bibliotecas, que hace como toda una una calculadora como económica para mostrar cuánto, accediendo a los servicios de las bibliotecas, cuánto te ahorrarías en términos económicos exactamente, cuánto te costarían esos servicios si la biblioteca no los ofreciera gratuitamente. Pues hay como por mencionar eso. Respecto a la pregunta del lenguaje, yo creo que de por sí se pueden ofrecer esos juegos en inglés. O sea, se puede tener la posibilidad abierta del juego en inglés por un lado y de que quienes deseen lo pueden jugar así, y por el otro, con alfabetizadores, con alianzas con instituciones, se pueden hacer fandubs prácticamente, o sí, subtitulados pues por aliados, por alfabetizadores, por nosotros mismos dentro de las bibliotecas, sí, casi como si fueran subtítulos hechos por fans en ese sentido. Ya pues habría que tener también alianzas con programadores y demás para incluirlos dentro del juego, para poder tener la intervención, pero es posible. Esa es como la manera que yo veo. O ya por otro lado, tener el juego en inglés, pero también tener una mediación para Sí, ese juego en inglés para quien eso- desee poder experimentar. Eso era lo que yo iba también como a decir. Yo siento que pues, el inglés también llegó y está acá y casi yo creo que muchos de los trabajos hoy en día están pidiendo saber inglés, ¿sí? Y no podemos hablar de este tipo de cultura de videojuegos sin mencionar el inglés. Gran parte del inglés que yo manejo, yo lo empecé a trabajar porque yo jugaba con un diccionario al lado cuando era muy pequeño y había palabras que yo no sabía que era. Entonces, me parece que las mismas bibliotecas, en este caso, tienen más que recursos suficientes para proporcionar un mediador que esté ahí dispuesto para ayudar como con ese proceso. Porque lo que mencionas de los videojuegos clásicos era algo que yo también quería mencionar ahorita, uno poder remitirse como a esos videojuegos de antes para uno hacer cosas nuevas. Por ejemplo, este Diablo 2 Resurrected, que salió hace súper poquito, o sea, Diablo 2 es casi que un videojuego que definió ese género. ¿Cómo no vamos a tener acceso a eso si queremos hacer cosas similares, ¿no? Entonces tenemos que tener estos videojuegos clásicos cuando queremos hacer videojuegos, pero siento que esa barrera del idioma, a pesar de que sí es una barrera, puede ser fácilmente superada porque hay muchas personas dispuestas y que saben cómo pelotear la vuelta. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Agradecemos a Angie, a Alejandro, a Emanuel por sacarnos espacio para estar hoy acá, a ustedes por venir y compartir este espacio acá en el Salón La Piloto. Yo creo que todos
estamos permeados por los videojuegos, ¿cierto? Las interfaces que tenemos hoy en los smartphones y en cualquier computador hace parte de la exploración inicial de los videojuegos. Yo creo que seguimos en la conversa, seguimos abriendo esos espacios, es necesario seguir haciéndolo en las bibliotecas. Si querés la pregunta que tenés por el tema del tiempo, venís y nos la haces y la podemos responder. Y bueno, espero que sigan disfrutando de la fiesta del libro y de la programación del Salón La Piloto.